La Iglesia Cristiana Misionera Sored le da la bienvenida a usted, hermano que nos sigue, a usted, mi buen amigo que sigue nuestros devocionales. Y en esta semana vamos a estar compartiendo en medio de la iglesia las palabras que Jesucristo exclamó allí en la cruz del Calvario. Y por eso yo le voy a invitar para que abra su Biblia juntamente conmigo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 26. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 26. Leemos la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios de esta manera: y llevándole, tomaron así a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana, mi amigo que me escucha? Esta es la primera palabra de exclamación allí en la crucifixión de Cristo. Esta es la primera palabra de exclamación desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces tenemos que ver por qué el Señor Jesús dice esta palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es que las palabras del Señor Jesús allí en la cruz se encuentran en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34, que lo acabamos de leer. El Señor Jesús mira allí desde la cruz una escena que debió de ser angustiosa para él. Los soldados romanos estaban apostando por sus vestiduras. Uno de los criminales allí al lado de él lo estaba insultando. Los líderes religiosos se burlaban de él y la muchedumbre lo blasfemaba. Rodeado de este lote indigno de personas, Jesús exclamó por ellos al Padre. Es una expresión de inigualable misericordia y de amor del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen en la cruz. ¿Sabe, mi amigo, mi hermano? Aún en su agonía, el Señor Jesús estaba preocupado por buscar el perdón para el pecador. Estaba preocupado por darle perdón al perdido. Estaba preocupado por aquel que no tenía esperanza. Esa fue la expresión más maravillosa de amor allí desde la cruz. Una oración de clamor al Padre, diciéndole: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Oigan, el Señor Jesús estaba allí orando por aquellos que se consideraban sus enemigos para este momento.
el Señor Jesús hace una oración de perdón por aquel malhechor que estaba allí a su lado. El Señor Jesús también hace una oración por aquellos soldados romanos que lo habían latigado, que le habían escupido, que le habían maltratado. Es más, que aún lo habían llevado allí para crucificarle en el madero. Es una expresión de amor, una palabra de clamor al Padre, una palabra pidiendo misericordia y perdón. El Señor Jesús estaba allí desde la cruz haciendo una oración por aquellos que se habían burlado de Él, por aquellos que le habían azotado, por aquellos que le iban a colocar o le habían colocado una corona de espinas en su cabeza. Oiga, el Señor Jesús estaba pidiendo perdón por la muchedumbre enfurecida que se había burlado de Él y que pidió su crucifixión. Y es que eso lo dice el Evangelio según San Marcos capítulo 15 versículo 29. El Evangelio según San Marcos capítulo 15 versículo 29 dice así: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Esta es una oración, y una oración poderosa, una oración de nuestro Rey y de nuestro Señor, una oración por el perdido, una oración de clamor por el pecador, una oración de perdón por el que no tenía esperanza. Esa es la oración que nuestro buen Dios hace desde allí, desde la cruz. Y por eso en este momento vamos a ver 3 aspectos que hay en la oración que el Señor Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es importante notar que la oración de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no significa que todos fueron perdonados unilateralmente. Sin arrepentimiento y sin fe no hay perdón. Es necesario que el hombre entienda para este momento que tiene que volver su corazón a Cristo. Es necesario que el hombre entienda para este momento que tiene que apartarse de su pecado y volverse al Dios Todopoderoso, al Dios Creador de los cielos, pero también al Dios que envió a su Hijo para morir en una cruz, para salvarlo, para salvar la humanidad, para salvar el perdido. Y esta oración de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es una oración de amor. Una oración de amor por aquel que no tiene esperanza, por aquel que está muerto en sus delitos, en sus pecados, en sus faltas. Esta es la oración de nuestro buen Dios allí desde la cruz. La primera palabra que el Señor exclamó allí en la cruz del Calvario fue esta que está escuchando en este día: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y significa que Jesús estaba dispuesto a perdonarles a aquellos que habían hecho el mal para el momento. Pues el perdón era de hecho la razón por la cual el Señor Jesús estaba en la cruz. Las palabras Padre, perdónalos muestran el corazón misericordioso de Dios. Y es que ¿quién más que nuestro Dios? Un Dios que fue azotado, un Dios que fue escupido, un Dios que fue maltratado, un Dios que fue herido por nuestras rebeliones, está diciendo allí desde la cruz, está elevando una oración al Padre de misericordia. Solo un Dios poderoso, un Dios que perdona y pasa las faltas, puede decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es nuestro buen Dios y nuestro buen Jesús.
Este es el Jesús que necesita conocer la humanidad. Este es el Jesús que necesita conocer el perdido. Este es el Jesús que necesita conocer este mundo para este tiempo, en tiempo de caos, tiempo de angustia, tiempo de dificultad. Este Jesús que dio esa oración desde la cruz del Calvario es el que necesitamos para este tiempo. Solo Él nos puede ayudar. Solo Él para este momento puede pedir al Padre que obre un milagro. Así como pidió en ese momento un milagro de perdón, ese mismo Jesús que estuvo allí colgado en la cruz del Calvario puede pedir para este momento una oración. Puede pedirle al Padre una oración de perdón, una oración de restauración, una oración de milagro. Ese es nuestro Dios, el Dios de los imposibles. Oigan, el primer aspecto es que el Señor está dispuesto a perdonar al que se acerque a Él. No importa la falta, no importa el pecado. La Biblia dice que aunque nuestros pecados fueren como el rojo carmesí, Él los dejará como limpia lana. Él es el que lava y limpia nuestras faltas con su sangre preciosa. Este es el primer aspecto. El segundo aspecto que podemos ver en la oración del Señor Jesús es que Jesús oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es porque el Señor Jesús estaba cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento allí en Isaías 53:12, donde dice: Él llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Desde la cruz el Señor Jesús estaba intercediendo por los pecadores. Y hoy ese Cristo resucitado y glorificado sigue siendo el único mediador entre Dios y los hombres. Mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo el Señor Jesús es el mediador. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo por Jesús se puede ir a la gloria eterna. Solo reconociendo a Cristo, solo declarando que Él es el único y suficiente Salvador, se puede ir a la presencia de Dios. No hay otro camino, solo nuestro Dios, nuestro buen Dios, a través de Jesucristo, que hizo la obra redentora en la cruz del Calvario. Esta es la palabra, una palabra de clamor ante el Padre pidiendo perdón. Y eso solo lo pudo hacer nuestro buen Dios y nuestro Jesús. ¿Sabe? Porque el hombre en su estado natural solamente puede perdonar de labios, porque muchas veces su corazón es duro, es fuerte, es un corazón resentido, es un corazón dolido, y entonces le es fácil al hombre decir: sí, yo le perdono. Pero aunque dice yo le perdono, entonces no está dispuesto a olvidar la falta y a pasar la falta. Pero nuestro buen Dios sí. Jesucristo sí fue capaz de pasar la falta. Jesucristo sí fue capaz de pasar la falta del azote, la falta de que lo clavaran en la cruz del Calvario, la falta de que lo maltrataran, de que lo injuriaran, de que lo maldijeran. Él sí fue capaz. El hombre, por su naturaleza, le es difícil perdonar. Oiga, hermano, el tercer aspecto que yo veo ahí, que el Señor Jesús oró cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es porque estaba poniendo en práctica el principio que Él mismo había enseñado en el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte el Señor Jesús había dado esta palabra que dice:
Habéis oído que se dijo: amad al prójimo y odiad a vuestros enemigos. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Oigan, Jesús el perseguido ahora estaba orando por sus perseguidores. ¡Qué tremendo! Al que habían perseguido, al que habían maltratado y aún al que habían matado, ahora, al que iban a matar, ahora estaba orando por los que le perseguían. Junto con la buena disposición de Jesús para perdonar sus verdugos, oigan, está el hecho de que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Y por eso esa expresión, por eso esa oración de clamor: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Los pecadores que pusieron a Jesús en la cruz eran ignorantes de la verdadera importancia de sus acciones. Los soldados personalmente no mostraron mala voluntad hacia Jesús. ¿Saben? Ellos simplemente estaban siguiendo órdenes. Así trataban para ese entonces normalmente a los condenados. Y los soldados creían que el condenado merecía lo que le acontecía. Oigan, ellos allí no estaban pensando o no sabían que estaban matando al Hijo de Dios. ¿Sabe? Es que para ese momento los líderes judíos habían engañado a mucha gente. Los líderes judíos solamente estaban diciendo que Jesús no era el Dios, que Jesús simplemente era un alborotador más. Pero al orar: Padre, perdónanos, Jesús reveló su misericordia infinita. Aún los amó y los perdonó. Y sabe, para este momento solo nos resta algo, y es: si nos humillamos y nos arrepentimos delante de nuestro buen Dios, entonces la oración que hizo Jesús allí en la cruz no quedará en el olvido, y no fue una oración perdida, es una oración para todo aquel que se acerque a Él para este tiempo. La oración de Jesús fue respondida en la vida de muchas personas allí. La oración de Jesús fue respondida allí en el centurión romano que estaba al pie de la cruz. Al ver cómo Jesús murió, ese centurión exclamó: ciertamente este hombre era el Hijo de Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 39, mire lo que dice. Dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo después de que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Uno de los dos ladrones que había sido crucificado juntamente con Jesús, ¿saben? Halló la vida eterna solamente porque tuvo fe, y fue esa fe salvadora. Porque en ese momento el Señor le dijo, cuando el ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, el Señor Jesús inmediatamente le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esta oración de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, fue una oración que tuvo una reacción inmediata, tuvo un perdón inmediato para los que creyeron allí, para los que tuvieron fe. Oigan, esto es lo que aconteció.
En la cruz Jesús proveyó el perdón para todos aquellos que quieren creer. En la cruz Jesús pagó el castigo por los pecados suyos, por los pecados míos, por los pecados de aquellos que se quieren acercar. Él quiere que no continuemos en ignorancia. El Señor Jesús quiere que volvamos nuestro corazón a Él, que nos apartemos de nuestros pecados y que nazcamos de nuevo, que nos arrepintamos, que nos convirtamos de nuestros malos caminos, que volvamos a caminar por la senda que Él trazó para nosotros. Oigan, la oración de Jesús en ese momento fue la respuesta para nosotros, pero hoy es la respuesta para todo aquel que está lejos de Jesús. Esto es lo que el Señor quiere. El Señor Jesús quiere que nosotros, al igual que Él, también aprendamos a perdonar. El Señor Jesús allí en la cruz del Calvario pudo perdonar. Y hoy se hace necesario que usted y yo tengamos un corazón perdonado. No creo que a usted y a mí nos hayan cometido una falta más grande que la que le cometieron a Cristo, que fue llevarlo hasta la muerte y pudo perdonar. Pues Jesús hoy quiere que nosotros también aprendamos a perdonar y a pedir perdón. Hoy usted y yo debemos tomar una decisión. Y viendo esta historia de cómo el Señor Jesús pudo orar para pedir perdón por nosotros, se hace necesario que usted y yo también oremos al Padre. Primero para pedirle perdón por nuestras faltas y nuestros errores, por nuestros pecados, pero también para pedirle al Señor que perdone a aquellos que nos han maltratado, a aquellos que han hablado mal de nosotros, aquellos que nos han herido en el corazón, aquellas personas que han cometido faltas. Por eso, en este momento, yo le voy a invitar para que usted cierre sus ojos allí y juntamente conmigo ore y oremos al Señor. Si el Señor Jesús pudo exclamar esta oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque usted y yo no podemos ir ante la presencia del Padre en este día y decirle: Señor, hoy necesitamos que tú nos perdones, pero también necesitamos que tú sanes nuestro corazón para perdonar a los que nos han fallado. Cierre sus ojos allí y ore juntamente conmigo. Señor, en este día estamos delante de tu presencia. Te agradecemos por tu misericordia, por tu bondad y por tu gran amor. Señor, pero ahora venimos delante de ti, pidiéndote que perdonen nuestras faltas, pidiéndote que perdonen nuestras fallas, Señor, porque ahora, Señor, vemos la importancia, Señor amado, de la oración que tú hiciste allí en la cruz del Calvario, Señor, cuando dijiste: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, perdona nuestra ignorancia, perdona, Padre bendito, nuestra falta de fe, perdona, Padre bendito, nuestra falta de compromiso, perdona, Señor amado, nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras faltas, Señor, pero hoy, Padre bendito, necesitamos, amado Dios, que tú cambies, que tú transformes nuestro corazón, que tú, bendito Dios, coloques de tu precioso Santo Espíritu, Dios de gloria, para que nosotros de manera especial también podamos perdonar, Señor. Hoy, Señor amado, decidimos perdonar a aquellos que, maravilloso Dios, han levantado falso testimonio contra nosotros. Hoy decidimos perdonar, amado Dios, a aquellos que nos han herido nuestro corazón, bendito Rey. Hoy decidimos perdonar, amado Dios, a aquellos que nos han hecho mal, Señor maravilloso, aún a nosotros y a nuestra familia, Señor. Hoy solo tu Santo Espíritu puede hacer en nosotros, Señor, que haya ese corazón perdonador. Señor, por eso yo te ruego en este día,
Padre bendito, sana el corazón de mi hermano, sana el corazón de mi hermana, sana el corazón del perdido, Señor amado, para que en ese corazón haya, Señor amado, ese perdón y Padre bendito, decidan perdonar, Dios. Por eso, Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús en esta noche y te ruego, Señor, ayúdanos a atesorar tu preciosa palabra, maravilloso Dios, y Padre bendito, que, Señor, con la ayuda de tu Santo Espíritu podamos y decidamos perdonar en todo momento, Señor amado. Padre bendito, cuando Pedro te preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano? Pedro le dijo, Señor, hasta 7, y tú le dijiste a Pedro, Pedro, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Pues, Señor, que una y otra vez nosotros decidamos perdonar, Señor amado. Padre bendito, cualquier falta, cualquier error, cualquier, Padre bendito, mala palabra, cualquier, Padre bendito, burla, cualquier ofensa, Señor, que nosotros decidamos perdonar. Pues, Espíritu Santo, yo te doy gracias en este día. Bendigo tu nombre, Señor amado. Te doy la gloria y te doy la honra. Y bendigo, Señor amado, a mi familia en Cristo. Bendigo, Señor amado, a aquella persona que nos sigue y ve nuestros devocionales. Y te doy a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, que el Señor les continúe bendiciendo y en nuestra próxima emisión nos vemos. Dios los guarda.